Sí, señora presidenta. Ha llegado un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional con el que adjunta invitación para el martes 25 de junio del presente año en Santiago al conversatorio denominado El sentido del Huiñol Quipantú o la vuelta de la salida al sol a cargo del Quimche José Painiqueo. Así también un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional elaborado por el analista señor Jaime Rojas titulado Mecanismos para proteger a periodistas en la experiencia internacional. Unión Europea, Brasil, Colombia, Honduras, México y Paraguay. También llegó una invitación de la comunidad indígena mapuche Calfulicán de la Florida a la ceremonia de conmemoración del Huiñol Tripantú a realizarse el jueves 20 de junio a las 11 horas en el Centro de Referencia Salud y Medicina Mapuche, La Ruca, ubicada en diagonal Los Castaños, en la comuna de La Florida. También llegó un correo al señor Esteban Carroza en que solicita información sobre el estado de avance de su rehabilitación de ciudadanía. Y finalmente llegó un informe mensual correspondiente al mes de mayo del presente año del Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania. Eso sería, señora presidenta, en materia de cuenta. En la tabla tenemos continuar el estudio del proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Para estos efectos han sido invitados al señor Alberto Prej, profesor adjunto de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Claudia Lagos, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y el señor Juan Ignacio Gaona, abogado del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Están presentes el señor Prej y el señor Gaona y por Zoom la señora Claudia Lagos. Estamos, señora presidenta. Muy buenas tardes a todas, a todos. Entonces comenzamos con el profesor Alberto Prej, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a los senadores presentes, también a todos los funcionarios y oficiales de esta comisión. Para mí siempre es un honor el poder exponer ante este Senado y más en un proyecto que me ha tocado verlo desde su inicio. También expuse en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y por otra parte, señalar, y así lo señala mi presentación, que este proyecto no solamente nace de una idea nacional, digamos, sino que también de movimientos internacionales, tanto que vienen de las directivas de la Unión Europea como el trabajo de la UNESCO a nivel tanto europeo como latinoamericano, sobre todo en el último tiempo, en los últimos 3 años, es la importancia de poder efectivamente establecer una protección especial para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación o trabajadores de las comunicaciones. Es importante señalar que este proyecto contó en su primer trámite con una aprobación y respaldo transversal, y esto demuestra el interés y la necesidad que existe de efectivamente establecer en materia, perdón, en rango legal, una protección especial para estos profesionales y para quienes ejercen también en los medios de comunicación. ¿Y por qué existe esta experiencia? Y seguramente los colegas que me sucederán en la palabra podrán ahondar en aquello, porque la realidad entre 2018 y 2023 existen más de 83 periodistas asesinados en nuestra región. Y lamentablemente, en el caso nacional, las agresiones a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se han ido acrecentando en los años, obviamente con distintos tipos de gravedad. No podríamos comparar, obviamente, a la situación compleja que, por ejemplo, ocurren con aquellos periodistas en condiciones de exilio, como por ejemplo lo que viven periodistas de Honduras, perdón, de Nicaragua o de El Salvador, que han tenido que salir al exilio, o en el caso de graves violaciones a los derechos humanos que concurren en México. Entender que este trabajo que ha realizado UNESCO en la región también ha ido dando frutos, y entiendo que así lo debiese señalar el informe que ha emanado de la Biblioteca del Congreso Nacional, con legislaciones en este mismo sentido en países como México y Paraguay, ¿ah? Por lo cual Chile se suma, como lo ha hecho también en materias de acceso a la información, como lo ha hecho en materia de protección de datos personales, a oleadas de legislación en estas materias tan relevantes para los derechos humanos y la libertad de expresión adecuadamente a los tiempos que vivimos. Respecto al proyecto, si bien es un proyecto bastante acotado, es un proyecto que a mi entender respetuosamente
señalo, es un buen proyecto, un proyecto que sienta bases importantes con un ámbito de acción y definiciones que son acordes a la legislación nacional e internacional, no protegiendo solamente a aquellos periodistas que poseen el título de tal y que han cursado la carrera respectiva, sino que todos aquellos que ejercen como profesionales habituales de las comunicaciones. Y esto es muy relevante porque uno tiende a ver finalmente a quién firma la nota o a quien finalmente entrega el despacho, pero detrás de ellos existe una cantidad de profesionales que también requieren de esa información y de esa protección. Recordemos incluso que en nuestra legislación actual en materia de la denominada ley de prensa, por ejemplo, esos profesionales que no son periodistas hoy día tienen el privilegio del secreto profesional. ¿Ah? Por ejemplo, un camarógrafo, una persona de audio o aquellos, y también lo digo personalmente, que tenemos un contrato con un medio de comunicación y no tenemos el título de periodista. Respecto a las acciones de agresión que establece el proyecto, en ese punto sí sugiero incluir por la vía de la indicación que se incluya explícitamente el ciberacoso u hostigamiento digital. Y si uno pudiera ver cuál es la agresión más constante que viven periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en nuestro país, uno se puede encontrar que esa es una forma efectivamente de agresión que ocurre constantemente. Lo hemos visto con periodistas de medios grandes, digamos, o conocidos, como lo que le ocurrió a Leslie Ayala por sus reportajes respecto a casos de corrupción, pero también a medios pequeños o editores de medios de comunicación también que han sufrido este hostigamiento. Hostigamiento que no solamente el hostigamiento hacia el trabajo profesional, y de hecho ahí la Corte de Apelaciones de Temuco tiene un fallo bien interesante respecto a un periodista que es criticado duramente por sus lectores, el periodista y dueño de un medio digital, en una entrevista que hace a Martín Pradenas, y la Corte dice, no, usted como periodista efectivamente está para el escrutinio público, ¿ah? Y está bien que a usted se le critique en su trabajo profesional, y eso no puede constituir ni injuria, ni calumnia, ni atentado a su honra. Pero muy distinto, y por eso creo que hay que ser explícito en aquello, es el ciberacoso o hostigamiento, que tiene expresiones tan básicas como el atacar por la condición de género, denostar por aquello, o incluso lo que se denomina las deepfake, como por ejemplo el generar un video falso de esa persona, una portada falsa de medio de comunicación, o determinadas acciones que, por ejemplo, pudiesen intrometerse en la vida privada de ese trabajador por el simple hecho de haber firmado una nota periodística o haber participado en ello. Respecto al tercer ámbito que tiene la ley, los principios parecen adecuados y en lo personal creo que no debiese alterarse en aquello. Algunas mejoras posibles, y con esto voy concluyendo. En el artículo 4 se establecen obligaciones que son muy importantes en el inciso primero y segundo, pero no se asigna un organismo propiamente tal que esté a cargo de estas obligaciones. Y esto nos podría poner, y esto lamentablemente ocurre en las legislaciones de este tipo, en el vacío en la aplicación. O sea que los principios quedan bastante bien establecidos, nos pasa algo parecido a veces en la ley de participación ciudadana o en otras normas de este tipo, pero no queda el ente a cargo efectivamente de estas obligaciones que establece la ley. La ley habla siempre del Estado. Pero sabemos que el Estado es complicado de coordinarlo, el Estado no es solamente el Ejecutivo, digamos, no solamente el Legislativo, sino que es mucho más complejo. Así que podría ser un organismo y en el entendido que al Instituto Nacional de Derechos Humanos se le entregan algunas obligaciones en los artículos que lo suceden, quizás podría ser el mismo Instituto de Derechos Humanos el que lo hiciera, si es que no se le quiere entregar estas atribuciones a quienes normalmente tienen dentro del Ejecutivo las labores de promoción y del cuidado del entorno mediático, que es el Ministerio, la Secretaría General de Gobierno, pero eso es algo opinable. En el artículo octavo, sugiero también el establecer una obligación específica para el Consejo para la Transparencia, al menos en el establecimiento de un canal de denuncias diferenciados cuando no se le entregue información al periodista. Este artículo octavo habla de que proteger también el acceso a la información de los periodistas y trabajadores de los medios de la comunicación es fundamental y es una forma de protección especial más allá de lo ya establecido en la ley 20.285, acceso a la información.
pero no se establece una obligación especial para el Consejo para la Transparencia, el cuidado efectivamente de esta obligación. Y es efectivo que muchas veces a los periodistas se les ponen más limitaciones cuando hacen solicitudes de acceso a la información que cuando las hace un ciudadano, por razones obvias, que muchas veces tienen que ver con el cuidado de el entregar información que puede ser políticamente sensible y que puede generar un reportaje complejo. ¿Ah? No está más ya decir que esto de hecho ha ocurrido en esta misma sede con un reportaje antiguo muy conocido de tiempos pasados, pero no tan pasados, que se denominó Congreso Papers, donde el Senado se negó constantemente a la entrega de la información y de hecho en la Comisión de Ética, donde me tocó alegar en favor del medio que estaba solicitando, se termina negando la información y no así la Cámara de Diputados que entregó la información. Entonces uno debería entender que ahí hay una disparidad y debiese haber alguien o un ente que podría ser el Consejo para la Transparencia que establezca eh, un canal de denuncias específico o, en el caso de esta corporación y de la Cámara de Diputados, las comisiones de éticas que son aquellos que tutelan el derecho al acceso a la información en estas corporaciones. Respecto al artículo 12, que especifica en materia de crimen organizado la protección, agregaría las investigaciones sobre corrupción. ¿Ah? Efectivamente, aquellas personas y aquellos periodistas que establecen o trabajadores de los medios de comunicación que realizan investigaciones sobre corrupción también requieren una protección especial, porque hemos visto casos de amedrentamiento, ya les mencioné algunos, pero no solamente de ciberacoso, como el mencionado, sino también de espionaje. Eso está, obviamente, es un proceso que está abierto, denominado la Operación Topógrafo, que supongo que todos ustedes conocen, pero también, por ejemplo, retaliación en casos de esta especie, por ejemplo, cuando se han hecho reportajes de corrupción y luego después hay una especie de venganza, incluso en algunos medios que pueden llevar incluso a la pérdida de el trabajo por parte de ese periodista o ese equipo de prensa. Y por último, y con esto sí finalizo, respecto al al título tercero, uno entiende que el título tercero tiene digamos, un interés de cómo han sido las últimas legislaciones en materia de perspectiva de género, pero creo que la redacción en muchos aspectos es poco feliz, ¿ah? En el sentido, por ejemplo, incluso en el inciso primero, al hablar de periodistas y personas trabajadoras en las comunicaciones mujeres, quizás ahí falta una coma, incluso, se establece que hay una protección especial una protección especial dentro de las personas, una protección especial dentro de una protección especial. Y además después habla de diversidades, disidencias de sexo y género, que uno entiende lo que es, pero la legislación no es muy clara en aquello y por lo mismo puede ser complicado después dejarle todo esto al juez. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, incluso en el inciso segundo habla de los patrones socioculturales que posibilitan el ataque a trabajadores de los medios de comunicación. ¿Qué entendemos por aquello? ¿Será este el cuerpo legal donde tenemos que definir aquello o más bien eso debería quedar a normas como por ejemplo la que se está debatiendo en el tercer trámite, si no me equivoco, en materia de ley de discriminación? Por último, ahora sí que termino, y disculpen si me he excedido en mi tiempo, hay algo que este proyecto de ley no toca y quizás no es menester tocarlo, pero creo que es fundamental, que tiene que ver en el reproche que constantemente ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el trato que nuestra legislación da en materia de los delitos de injuria y los delitos de calumnia. En Chile se sigue sancionando con la cárcel la injuria y la calumnia, cosa que la verdad que no parece ser acorde al espíritu de este proyecto de ley. No puede ser que una persona por realizar su trabajo, digamos, y emitir una acción que incluso pudiese ser injuriosa, pudiese llevar a la cárcel. En general, la tendencia es que los delitos o perdón, más bien las faltas o delitos que se van a cometer en materia de libertad de expresión debiesen ser más bien entendidos como delitos civiles, ¿ah? Y sancionarse mediante lo que se denomina la indemnización de perjuicios y no la sanción penal. Y lo digo esto con la experiencia de litigar en estas materias y ver que más del 90% de las querellas por injuria o por calumnia terminan con un sobreseimiento o terminan incluso con la condena en costas. Personalmente he cobrado algunas costas que he ganado por querellas de este tipo, por lo cual no existe ninguna razón en un sistema penal que está absolutamente colapsado, que tiene que perseguir delitos, que tiene que perseguir delitos contra el crimen organizado, el seguir recargando con querellas de injuria y calumnia que muchas veces son poco conducentes y que
insisto, quizás no es materia de este proyecto, pero debiese ir acorde con aquello, al menos al eliminar la cárcel como una posibilidad si es que no se quiere llevar a todo este tipo de, digamos, de constructos jurídicos solamente a materia civil, dejándolas de lado de materia penal, que como insisto, requiere preocuparse de cosas quizás más relevantes que una pelea entre dos personas que en los medios de comunicación se dedican a la farándula y donde tenemos lleno de casos que todos los podrán conocer que terminan poco felices, normalmente con un sobreseimiento definitivo y con un sistema completamente atiborrado, porque además requieren que el juez por lo menos tenga que hacer 3 audiencias que son largas y complejas, y por lo mismo además termina siendo costoso para todos nosotros los chilenos y chilenas. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que estos insights les puedan servir para algo tan importante como este proyecto de ley. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? ¿Solo? ¿No? Muchas gracias, Presidenta. Adelante, por favor. Junto con agradecer la presentación. Yo solo tengo no es una pregunta, un comentario, no sé. Tengo una duda respecto a la forma nomás, ¿no? Porque no sé si es que los temas de fondo son posibles también de abordar a través de modificaciones a la actual ley de prensa más que generando una nueva normativa absolutamente distinta, digamos, ¿no? Pero bueno, eso será después motivo de discusión de la comisión, ¿no? Eso. Muchas gracias, presidente. ¿Eso? ¿Sí? ¿Nadie más? No. Ya, entonces ahora vamos a escuchar a Claudia, la profesora Claudia Lagos, de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Por favor. Muchas gracias a la comisión, gracias por la posibilidad de poder presentar a distancia. Lamento no poder estar en presencial con ustedes en Valparaíso, pero obligaciones previas me lo impidieron. Saludo muy respetuosamente a la presidenta de la comisión y honorable senadora Fabiola Campillay y al resto de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado, y también a los colegas que se encuentran presentes, el profesor Prej, el profesor Tovar, que se encuentran en la sala. Hago eco también de lo que recién se mencionó respecto a si no sería necesario reformar otros cuerpos legales. Trataré de ser breve. Mi primera duda, recomendación o insight, como decía Alberto recién, tiene que ver con si acaso no sería necesario tener en consideración para esta propuesta de reforma legal eh, otros cuerpos legales que están vigentes y que debieran de ser armoniosamente vinculados con esta reforma legal. Me refiero a la ley 19.733 sobre ley de prensa, sobre libertad de información, opinión y ejercicio del periodismo, que es importante mencionar. Otra cosa, antes, un pie de página: yo no soy abogada, mi formación es doctorales en estudios de medios y de comunicaciones, así que espero que desde ahí, interdisciplinariamente, poder contribuir a lo que el profesor Prej y luego el profesor puedan aportar. Por lo tanto, ese es mi foco y mi área de especialización, que tiene que ver con libertad de expresión y derecho a la comunicación desde la perspectiva de la academia, y el ejercicio de la formación en periodistas pueda ser útil. Entonces, retomo, ¿no? Creo que tal vez este proyecto de ley, que valoro, aplaudo y celebro en términos de preocupación al menos, debiera de dialogar con otros cuerpos legales que se encuentran vigentes, como la ley 19.733 sobre ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y del periodismo, sobre todo por una razón eh, bien pertinente. Me parece que, a pesar de que esa ley fue promulgada el 2001, es una ley que captura el espíritu de los 90. Es una ley que se discute durante buena parte de la década del 90, y por lo tanto, al 2024, muchas de las cuestiones que están contenidas en esa legislación están absoluta, total y tristemente obsoletas, ¿no? En un contexto de convergencia tecnológica, de producción de contenido muy diversa, de una progresiva desvalorización del periodismo en términos generales y em, eh, de la valoración que tiene el periodismo en los medios de comunicación en general. Me parece que hay ahí un desafío importante, que sobre todo lo menciono porque el proyecto que busca proteger, ¿cierto?, la seguridad de los periodistas, hace directa alusión a la 19.733 en varios pasajes. Entonces yo creo que tiene que tener una vinculación y una articulación con cuerpos legales, en particular con la ley
de libertad de expresión, opinión y ejercicio del periodismo. Y luego yo mencionaría, digo, al menos tres cuerpos legales que me parecen tienen que dialogar con esta reforma, que tiene que ver con la recién promulgada legislación sobre maltrato laboral, la ley de seguridad del trabajo y la ley contra el acoso sexual, que algo de eso mencionó el profesor Preje en su presentación recién. Entonces creo que hacer eco, ¿cierto?, de esas legislaciones que están ya vigentes y que deben ser incorporadas o más bien reforzadas, o como se dice en inglés, no, enforced, en el contexto del ejercicio del periodismo. Eso en términos de vinculación, articulación y diálogo con otros cuerpos legales ya vigentes. Luego una segunda preocupación o inspiración que creo que sería importante tener en consideración, que no necesariamente eh, una nueva legislación puede responder a eso, ¿cierto? Porque las reformas legales no funcionan por sí mismas y no responden a todos los desafíos que tiene una sociedad contemporánea en esta materia, tiene que ver con el contexto del fortalecimiento de la democracia y de la convivencia pacífica y del diálogo ciudadano y del diálogo político con altura de mira. Creo que en eso también estamos al debe y eso incide, si uno ve la experiencia comparada en otros países con algunos de los cuales mencionó el profesor Precht recién, ¿no? Como México, varios países de Centroamérica, Ecuador, en fin, tienen un deterioro de la convivencia democrática severa y eso ha afectado como consecuencia el ejercicio del periodismo y la seguridad del ejercicio del periodismo. Por lo tanto, es restringido o acotado el poder que puede tener una legislación de protección al periodismo si es que no atendemos a un fortalecimiento de la vida en democracia y del debate democrático, que a medida que se va degradando necesariamente impacta negativamente en el ejercicio del periodismo y en la seguridad de los periodistas. Es el caso de Nicaragua, es el caso de Guatemala, es el caso de México, el caso de Colombia en los 80, pero también recientemente. Es decir, es difícil imaginar un contexto seguro para el ejercicio del periodismo si no estamos pensando también en esfuerzos que no solamente son legales, sino que también de ejercicio político, de cultura política, de convivencia política, que redunde positivamente en un diálogo y un debate político que sea, digamos, que le levantemos un poco el pelo a ese debate. Esto lo digo pensando, por ejemplo, en la diseminación de desinformación o distintos desórdenes informativos, donde la investigación en esos ámbitos indica que no basta, o sea, no solamente el hecho de que circule información de mala calidad o desinformación maliciosa, ¿cierto? Es un problema, sino que el problema se acentúa y se amplifica cuando dos actores entran en el juego. Uno, actores políticos que le dan cabida y amplifican la desinformación, y medios de comunicación tradicionales que reproducen y amplifican esa desinformación. Entonces, hay distintos actores que tenemos una responsabilidad en contribuir a fortalecer cierto este contexto de mejor convivencia democrática, de mejor calidad de la democracia, que apunte a, como consecuencia, a tener un contexto en el cual el periodismo pueda ejercerse de manera segura. Entonces, esas son dos cuestiones que me parecen más de contexto y que no necesariamente apuntan al contenido del proyecto de ley que se está discutiendo. Valoro y celebro que se considere no solo a periodistas como son reconocidos en la legislación de prensa, sino que también a otros actores. Y ahí yo también recomendaría tener en consideración, pues no está contemplado en el proyecto de ley tal como está redactado, a los corresponsales extranjeros, que sí están reconocidos en la ley de prensa, pero también corresponsales extranjeros que son tanto habituales como aquellos que vienen por eventos excepcionales. No me parece que eso es importante porque son actores relevantes en la cobertura de prensa que suelen ser también afectados por contextos más violentos. Eh, Luego también me parece relevante que el proyecto, de manera tal vez un poco dispersa, ¿cierto?, reconoce medidas que tienen que ver con prevenir, con evaluar y con investigar. Y ahí yo sugeriría, recomendaría o sería interesante conocer o saber, o por lo menos para tener a la vista, para que la comisión tenga a la vista para un desarrollo de un proyecto de ley más pertinente, ¿cierto?, al problema, saber qué es lo que ha pasado con las investigaciones que se encuentran en curso respecto de
precisamente estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la violencia contra la prensa, contra comunicadores, ya sea populares o comunicadores titulados, y que no necesariamente han sido despejados, como pueden ser distintas instancias de seguimiento, vigilancia, intervención de inteligencia, que no solamente en los contextos como mencionaba el profesor Prex, sino que también en otros contextos profesionales que han investigado cuestiones que tienen que ver con violación a los derechos humanos. Hace ya varios años han denunciado que han sido objeto de seguimiento. Durante la revuelta social del 2019 se conoció también lo que algunos medios de comunicación denominaron como Paco Gate, en que había habido profesionales de las comunicaciones, fotógrafos, periodistas que también habían sido objeto de seguimiento. Entonces me parece que es importante a modo informativo, ¿cierto?, que fortalezca el contenido de este proyecto, conocer cuál ha sido, en qué han derivado, ¿cierto?, las investigaciones que se han abierto en esos casos. Eh, Me parece también, como lo mencionaba el profesor Preg, la idea de que el Estado, no solamente el gobierno, sino que también el resto de los órganos y poderes, no solo el poder ejecutivo, sino que el resto de los poderes también se apropien o estén obligados o compelidos a impedir, prohibir, censurar o criminalizar las transmisiones en directo. Pero insisto, eso tiene que ver también con un contexto de fortalecimiento de la convivencia democrática, que yo creo que estamos en términos políticos y sociales al debe. Creo que eso en general son mis comentarios que tengo al proyecto de ley que ustedes gentilmente han compartido con nosotros, y una cuestión que es muy relevante y que ha sido profusamente investigada, documentada, tiene que ver con la violencia de género específica contra trabajadores de las comunicaciones, y creo que ahí, otra vez, en términos de articular otros estándares en derechos humanos en términos internacionales, creo que es importante vincularlo, armonizarlo con las obligaciones que tiene el Estado chileno con la Convención de Belén do Pará. Creo que me parece ver en la estructura del proyecto de ley un cierto ensimismamiento que creo que podría verse fortalecido si es que se articula y se vincula de manera mucho más explícita y clara con los otros, al menos algunos de las dimensiones que he mencionado, de los otros organismos, de las otras legislaciones que se encuentran vigentes y que cruzan, ¿cierto?, el ejercicio profesional del periodismo y de las comunicaciones, para efectos de garantizar, ¿cierto?, un estatus que sea, que fortalezca el trabajo de periodistas, comunicadores, y todos aquellos otros profesionales y técnicos que son necesarios e indispensables para la producción de contenido. Dejaría hasta ahí mi intervención, y me parece que sería mucho más enriquecedor si luego podemos abrir esa conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quién? No. ¿No? Nada. Entonces pasamos a Juan Ignacio Gaona, del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Por favor. Muchas gracias, presidenta y honorables senadores. Me presento, soy Juan Ignacio Gaona del Observatorio del Derecho a la Comunicación, abogado, y llevo varios años ya investigando sobre el tema de libertad de expresión. Y bueno, les tengo una presentación para compartir. Si me dan un segundo. Bien. Eh, Comparto en buena medida lo señalado por los expositores anteriores, y así también he tenido seguimiento de sesiones pasadas, así como estuvo el Colegio de Periodistas la semana pasada, y también Anatel. Yo creo que podemos quizá esbozar un escenario compartido de observaciones a el proyecto de ley, y particularmente no haré comentarios referentes a la situación actual que se encuentra la región y las posibilidades de agravamiento de la situación acá, porque ya ha sido profusamente
señalados. Más bien vengo a dar ciertas observaciones técnicas que tienen relación con el proyecto sobre avances y observaciones. En primer lugar, me gustaría señalar dar cuenta de este avance de prevención, protección y garantía de la seguridad de comunicadores. Utilizo el concepto de comunicador en este caso para abreviar a periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Se establece en los objetivos un mecanismo de protección donde habría respuesta, investigación, sanción y no repetición, y así como promoción, protección, implementación y fortalecimiento de los derechos humanos de los comunicadores. Y bien, esos son los grandes objetivos que señala la ley. Ahora, yo creo que existen tres observaciones que se pueden hacer al respecto. Uno, no hay un mecanismo concreto. Eso yo creo que es una crítica compartida que se ha señalado en estas audiencias. También, claro, no hay una revisión de qué normas, otras normas legales van a reformarse. Ya se ha hecho alguna mención al respecto también. Y así, el mismo proyecto también tiene cierto desorden. Hay algunas normas que están establecidas, se establecen derechos, pero después se habla de obligaciones del Estado. Hay otro artículo que habla de obligaciones del Estado, pero esas obligaciones están repartidas en distintos artículos. Entonces, esa falta de orden puede generar complicaciones futuras para su interpretación y su implementación. Eso como primer punto. Y claro, y básicamente yo creo que esos son los grandes nudos críticos que tiene el proyecto. Y así, en lo que respecta a las definiciones, bueno, obviamente que esto es un avance en entender a las personas trabajadoras de la comunicación y una ampliación de derechos de estas personas. Y también se dan ejemplos bueno, se conceptualiza qué son agresiones y dice, bueno, agresión a la vida, integridad física, psíquica y sexual, donde hay varios ejemplos. Sin embargo, aprecio en este caso que em, las agresiones no expresan la vulneración a la libertad de expresión, pero sí los ejemplos. Entonces, claro, dice, bueno, dentro de los ejemplos de agresiones es censura, violación de las comunicaciones, espionaje. Eso no es una agresión a la integridad, sino vendría siendo una agresiones a la libertad propia de prensa o de privacidad. Y así, bueno, también hay, dentro de los ejemplos de agresiones no se utiliza el concepto de acoso litigioso o judicial, que es justamente una de las tendencias de la región en lo que se llama como en inglés las SLAP, que son las Strategic Lawsuits Against Public Publishers, que en español sería alguna litigación estratégica para callar a comunicadores o personas que hablan de intereses temas de interés público. Y claro, falta por lo menos una explicitación de ese tipo de agresiones que se están dando eh, eh, peligrosamente y están llegando incipientemente a Chile. El observatorio ha tenido algún seguimiento de estos casos e incluso yo hago personalmente un caso incluso en el Tribunal Constitucional viendo la inaplicabilidad del delito de injuria contra un comunicador que hizo, bueno, un reportaje de corrupción a un funcionario público. Y así, bueno, el artículo 4 habla de derechos, pero claro, habla de derechos, pero principalmente más que de hablar de derechos, habla de obligaciones del Estado respecto de la protección de esos derechos. Y aquí es donde se habla, claro, de medidas de prevención de agresiones, procesos de evaluación de riesgos derivados de amenazas, y dice que, bueno, se deberán crear instrumentos metodológicos y además ciertos factores específicos, contextos sociohistóricos, discursos estigmatizantes a comunicadores. Sin embargo, dentro de las observaciones, y esto es el problema, ¿quién implementa las medidas? No hay una remisión a cuál va a ser la institución pública que se haga cargo. También hay un inciso que habla, bueno, de ciertos deberes del Ministerio Público, o sea, si hay hechos que son constitutivos de delito, el Ministerio Público deberá
investigarlos, pero no señala expresamente que el Ministerio Público tendrá un deber reforzado de investigación en estos casos. Por lo tanto, no es como una remisión ya a lo que existe, pero no crea una obligación especial. Y así también, en ciertos casos, claro, hay empleadores que justamente eh, llevan a trabajadores a reportear a esas situaciones de alto conflicto o donde pueden ser atacados y claro, surge la duda justamente si existiría alguna posibilidad de establecer algún deber reforzado, por ejemplo, que en los estatutos los reglamentos internos de de dichas empresas tengan algún tipo de deber especial para atención de seguridad de periodistas en este tipo de casos más críticos. Y acá también, bueno, en el artículo quinto menciona una protección en situaciones de tensión interno o conflicto armado no internacional. Lo que es favorable, dado este tipo de protección especial. Este artículo también trae más ejemplos de agresiones y hay un reforzamiento del alcance del delito de censura de funcionarios públicos en virtud del artículo 36 de la ley de prensa. En ese caso, bueno, planteamos distintas observaciones, o sea, uno que es, ¿cuál es la definición de situaciones de tensiones internas o conflicto armado no internacional? En el proyecto original existía una definición que fue sacada en la tramitación en la Cámara de Diputados, por lo tanto queda un poco eh, al aire cuál va a ser este tipo de casos. Y además, los incisos que vienen después hablan de normas generales, o sea, amplían cuáles son las agresiones. Dice que, bueno, este tipo de agresiones van a aplicar al artículo 36 de la ley de prensa, que básicamente son aquellos funcionarios públicos que vulneren la libertad de expresión en casos que no contemple otra norma legal, lo que es bastante vago. Y claro, o sea, tenemos normas generales dentro de una norma especial en este artículo, lo que sería por lo menos un poco contrasentido y podría ser una recomendación mover dichos incisos a normas generales de protección. Además, bueno, señalar que la misma norma de protección en situaciones de tensión interna dice poco respecto de estos casos. Entonces, también genera la duda de cuál va a ser su real aplicación. Y así también, bueno, este reforzamiento del delito señalado en la ley de prensa, hay una tensión en este delito con el principio de legalidad, es bastante vago, podría incluso llevar a una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. En este caso, sería oportuno aprovechar este momento para reforzar este delito y dejarlo bien claro y que no tengamos problemas futuros respecto de cuál es su aplicación. Em, y bueno, básicamente esos son comentarios respecto de esa norma en particular. Así también existe el artículo sexto, obligaciones del Estado a prevenir la violencia contra comunicadores. Bueno, aquí es el artículo donde debería estar todas las obligaciones del Estado y no de forma tan dispersa. Y claro, dentro de los avances es, bueno, precisamente una prevención y aseguramiento de derechos es favorable y señala que deben hacerse programas nacionales de capacitación y alguna obligación reforzada a funcionarios públicos respecto de qué deben decir o cómo deben tratarse con la prensa. En este caso, tengo conocimiento de alguna observación del senador Chaguán sobre esta norma, esta obligación reforzada a funcionarios públicos que justamente generaba alguna tensión con la propia libertad de expresión de los funcionarios públicos. Al parecer esta norma quedó de forma muy rigurosa porque dice que tienen que abstenerse de decir cosas que generen un menoscabo a, a la, al, a comunicadores.
Pero claro, o sea, eso puede el menoscabo es un concepto bastante suave dentro de todos los verbos rectores que tenemos en nuestro ordenamiento, y podría ser mejor incluso hacer una revisión a la propia definición de agresiones, ocupar el mismo cuerpo legal en este caso para poder dar mayor claridad de cuál es el alcance de los funcionarios públicos en sus deberes de su relación con la prensa. O sea, una incitación, por ejemplo, a la agresión en los términos de la ley sería quizá algo más correcto y más acorde a los verbos que generalmente se utilizan en estos casos. Así también el artículo séptimo establece obligaciones de respeto a reserva de fuente. Hay una reserva de fuente más ampliada a los trabajadores de las comunicaciones, que es favorable para su protección. Y además, claro, hay protecciones especiales a personas que son fuente de información. O sea, debería el Estado resguardar la seguridad y además dice que deberían haber evaluaciones de situaciones de riesgo de esas personas. Ahora, donde también entramos. No hay una falta hay una falta de contenido de qué es el derecho a reserva de fuente y podría generar también tensiones de expectativas de periodistas, comunicadores que quieren usar el derecho a reserva de fuente y no tienen la claridad legislativa. Yo creo que esta es la oportunidad para poder dar un criterio más certero del contenido de ese derecho. Así también se comprende favorablemente la protección a las familias y el entorno de los comunicadores, y además se señalan evaluaciones periódicas de situación de riesgo y da ciertos ejemplos de medidas que se pueden tomar como traslados de personas. Ahora, ¿quién va a implementar la obligación? También, nuevamente topamos en eso. Así también tenemos avances en registro, hay un deber especial al INDH respecto de registrar los casos de agresiones y un deber de alerta del INDH a otras instituciones cuando lleguen estas denuncias y judicializar los casos cuando sean de su competencia. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos acá? Este deber de registro es a denuncias al INDH, pero ¿cómo se sistematizan esas denuncias? O sea, por ejemplo, si llega, no, la denuncia no llega al INDH, llega al Ministerio Público o llega al gobierno, ¿qué se hace con ese caso? ¿Dónde hay una sistematización de las denuncias en general? Y además también este deber de alerta de línea DH implica coordinación, seguimiento. ¿Quién va a hacer esa labor? También son preguntas que quedan abiertas. Así como también, claro, en los casos que no es competente el INDH de llevarlo, aparte del Ministerio Público, ¿lo va a llevar alguien más? ¿Qué institución va a estar a cargo de judicializar los casos graves cuando el INDH no sea competente? Eh, Respecto al artículo 11, hay un Plan Nacional de Derechos Humanos donde se vincula a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, por lo menos desde la literatura especializada en temas de comunicaciones, se sugiere que los organismos que velen por la defensa de la libertad de expresión tengan alguna autonomía, por lo menos gubernamental. O sea, la idea es que no quede sujeto esto a una política de gobierno, sino que es de seguridad a todos los actores públicos, en definitiva, de que se va a resguardar efectivamente el Estado y va a garantizar estos derechos especiales que tienen. Por lo tanto, claro, queda también esto como, bueno, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la institucionalidad que se va a implementar? Em, y aquí, claro, justamente también es con esta obligación especial contra el crimen organizado. Comparto las palabras del profesor Prech respecto de, bueno, qué se entiende con otros temas de interés público. Podemos también ahondar un poco más ahí, hablar, bueno, aquí pareciera ser el caso idóneo para incluir la persecución o investigaciones de casos de corrupción. La acotación respecto a las protecciones especiales a mujeres, diversidades, disidencias de género bueno, sobre todo el espacio digital ha sido muy, muy intenso en cuanto a ataques contra comunicadoras. Y bueno, aquí nuevamente, ¿quién va a implementar estas medidas? ¿Habrá alguna remisión al Ministerio de la Mujer? Se acaba de promulgar la Ley Integral de Violencias de Género. ¿Cómo se va a adecuar esas nuevas normas con
con las que están hablando de este artículo 14. Yo creo que esos son el tipo de preguntas que podemos señalar. Y así otros elementos pendientes, bueno, los organismos autónomos, cuál va a ser la relación con el protocolo de defensores de derechos humanos, porque se integra a periodistas y comunicadores como defensores de derechos humanos. ¿Cuál va a haber algún recurso público en esta materia? Claro, una remisión más bien al gobierno, quien pueda presentar alguna indicación en esos términos, y la participación de la sociedad civil, dónde va a estar. Me faltó a mí también un reglamento, va a haber un deber de emitir un reglamento, por lo menos a la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se establecen obligaciones. No hay un reglamento expreso, no hay reglamento en cuánto tiempo se va a aprobar. Entonces, claro, hay muchos cabos sueltos de implementación. Así también está la oportunidad de atacar el acoso judicial, el acoso litigioso. Vamos a establecer normas especiales de protección, y ahí también, bueno, puede haber un control especializado a los jueces en casos penales y civiles. Por lo menos a mí se me ocurren ideas de reforzar estándares de inadmisibilidad de querellas por injuria y calumnias, como ocurrió justamente por la querella que interpuso el alcalde Jadwe contra Leslie Ayala de la Tercera. Ahí se declaró inadmisible inmediatamente, pero claro, no todos los casos son así. Entonces, darle posibilidades al juez de tener normas expresas que le ayuden a hacer una revisión de estándares de libertad de expresión y que no se esté utilizando indebidamente el sistema judicial, que puede ir en esa vía. Así hay cosas más técnicas en el procedimiento de la injuria y calumnias en el Código Procesal Penal establece que en la audiencia de conciliación se puede dar unas explicaciones satisfactorias. Y esas explicaciones satisfactorias, bueno, no dice nada más. Podría ahondarse una vinculación con libertad de expresión, o sea, explicaciones satisfactorias en los términos de que se está ejerciendo legítimamente la libertad de expresión e información. Y este mismo mecanismo también podría evaluarse, ampliarse a las demandas civiles que es recomendado llevar sanciones civiles, pero a veces cuando la cuantía es enorme, también pueden ser igual de intimidatorias que una sanción penal. Y así, bueno, me sumo a las palabras que se han señalado respecto a eventuales reformas al Código Penal. Pablo Vidal, por Anatel, señaló algo de poder hacer un agravante de agresión a comunicadores. Está pendiente esta reforma a injuria y calumnia, justamente por la sentencia de la Corte Interamericana por el caso de Barahona Bray versus Chile, donde señala que la norma penal de injuria y calumnias no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Y así, bueno, la reforma a la ley 19.733, la profesora Lagos fue enfática en señalar que esta ley no ha tenido una revisión. Han pasado más de 20 años desde su publicación, y claro, teníamos un escenario de comunicaciones muy distinto al que se tenía. Entonces, claro, ahí yo señalo algunas preguntas donde se pueden presentar eventuales indicaciones, algún reforzamiento en la protección de comunicadores en acoso de calumnias. El artículo 29 de dicha ley solamente señala en caso de injurias, quien emita opiniones em, de crítica política, literaria, etcétera, pero solamente habla del caso de las injurias. ¿Qué pasa con las calumnias? ¿Qué pasa si se denuncia un caso de corrupción? ¿Se va a ocupar qué pasa con el derecho a la información o la libertad de informar? No hay ni una norma específica sobre calumnias. La cuantía de las multas son más altas en estos casos. También quizá vale la pena revisar ese tipo de cosas de detalle. O ¿qué ocurre con el derecho a aclaración o rectificación? O sea, estamos hablando de acoso litigioso, pero el derecho a aclaración o rectificación tiene un impacto a nivel judicial nulo en Chile. Yo estuve revisando estas causas de por lo menos de el 2022, el 2021, anualmente son como 4 causas judiciales. Había un juez que ni siquiera sabía, porque además esto se ve en sede penal, lo ven los jueces de garantía, ven derecho a aclaración o rectificación, lo que parece, no tiene sentido, y eso también da cuenta de la falta de institucionalidad en la materia. Y claro, son 4 causas anuales. O sea, este es un derecho que básicamente no se aplica,
y yo temo que muchos de los delitos, sanciones y normas de la ley 19.733 hoy no tienen aplicación práctica, lo que genera esta situación de incertidumbre, de que existe una falta de certeza por parte de justamente periodistas y trabajadores de la comunicación en este tipo de materia. Muchas gracias, honorables. Ay, venga. Sí, muchas gracias. ¿No? Ya. Sí, Porque algunos tipos penales, algunos verbos rectores, hay que ser muy claros, digamos. Entonces, me parece muy bien que cuando se habla de menoscabo, claramente es muy difuso desde el punto de vista de poder describir el tipo penal o la acción que queramos tipificar. Entonces, me parece que el comentario va en la dirección correcta, simplemente. ya. Sí, senador. No, por muchas favor. gracias, Presidenta. Sí, adelante. Solamente indicar de que, bueno, hoy día, en la conclusión de la sesión, es que vamos bien orientados con el proyecto, pero prestaría bastante atención a la robusta presentación de el último expositor, en donde se nos dejan una serie de tareas de pulido, ¿ya?, en el trabajo en particular del proyecto para poder lograr adecuadamente el propósito que este busca. Eso no más, Presidente. Sí. Bueno, le pediría que si me Juan Ignacio, si nos podría dejar la presentación. ¿Está? Ya. Ok, ya. Está ya compartido. Ok, muchas gracias. Jimenita, ¿hay algo más? ¿Nada más? Ya. Presidenta, Bueno, ¿puedo está. hacer una, Sí, por ¿puedo favor, decir algo? Claudita. Sí, perdón la interrupción. Sí, primero quería excusarme porque hablé todo el rato de Tovar y quien finalmente presentó fue Juan Ignacio, así que mis excusas por cambiar los nombres, sé que Javier está aquí también. Algo que creo que no fui suficientemente enfática en mencionarlo es que el proyecto también menciona la importancia de establecer un marco normativo con mecanismos adecuados y efectivos de protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Yo sugeriría también revisar cómo es que eso ha funcionado en otros contextos, básicamente sobre todo, no solo, pero sobre todo en el mexicano, el colombiano y algunos países centroamericanos, donde los colegas que están siendo objeto de protección y digamos el campo en general del periodismo y de los comunicadores en esos países tienen críticas muy agudas y respecto a la efectividad y a cómo han funcionado, ¿no? O sea, ha habido muchos casos, no viene el caso de aquí el detalle, pero sí ha habido muchas ocasiones en que periodistas que han estado sujetos a protección de estos mecanismos nacionales de protección, que son distintos dependiendo del país, igualmente han sufrido no solamente represalias o agresiones, sino que han sido asesinados cuando estaban bajo la protección del Estado, al amparo, digamos, de estos mecanismos de protección. Entonces, sugeriría también mirar con detención qué es lo que ha funcionado y sobre todo qué es lo que no ha funcionado. Pues hay muchas críticas, cómo es que estos mecanismos de protección a periodistas y comunicadores en Guatemala, en El Salvador, en México, en Colombia, han estado operando de manera deficiente para efectos de proteger precisamente a periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios que han sido objeto de persecución, acoso, maltrato, agresiones y amenazas. Muchas gracias. Senador Chaguán, Sí, adelante. nosotros hemos pedido también que se pudiera traer a la comisión el resto de los proyectos que hemos presentado en distintos trámites legislativos, particularmente el de Estatuto de los Periodistas. Entonces, Presidenta, sería súper bueno tenerlo a disposición porque efectivamente pudiera generar, a propósito también de lo que se planteaba por parte de señora Claudia Lago, la académica de la Universidad de Chile, efectivamente, la posibilidad también de traer a colación justamente esas normas que permitirían contribuir para darle más robustez al proyecto. Eso por una parte. Eh, y me parece muy bien también, si es posible, pedir un informe de la Biblioteca del Congreso respecto a lo que planteaba Claudia Lagos, porque lo que planteaba efectivamente es sobre la vulneración de los periodistas que aún teniendo algún tipo de estatuto o alguna norma,
efectivamente han sido vulnerados en sus derechos. A mí me gustaría también tener la experiencia que me tocó ver en primera persona de el caso venezolano, donde estuve con la Asociación Nacional de la Prensa y donde efectivamente los hostigamientos permanentes, entiendo que es distinto porque ahí no hay un estatuto como lo ha señalado que existe en México o en Nicaragua, pero ciertamente igual me gustaría tener esa información si es posible. Eso. Gracias, presidente. Sí, no. No, nada más. No, ya. Entonces, es el informe que pidió el senador Saavedra ya a la biblioteca está, ¿cierto también? Sí. Sí, se dio cuenta. Así es que, bueno, sin más presentaciones, se levanta la sesión. Recording stopped.